En una sociedad globalizada como la que vivimos hoy en día, en donde los países dominantes disponen de herramientas tecnológicas, económicas y políticas para homogeneizar al resto de las culturas, es cuando surgen voces de protesta e identificación por las raíces históricas de cada país. En el caso de Chile, la situación no es diferente. Durante siglos, las culturas ancestrales han dado una ardua batalla para no solamente ser reconocidas, sino que también extender su cosmovisión y sabiduría en un país que históricamente le ha dado la espalda a sus orígenes. La relación de los pueblos, de los gobiernos, de los estados nacionales aquí en América, en relación con los pueblos indígenas, ha sido siempre, podemos decir, paradójico, porque los propios estados republicanos, hasta hace mucho tiempo, hasta el año, yo creo que el año 60 del siglo pasado, los estados impedían o prohibían que se pudiera hablar la lengua indígena y pudiera promoverse la cultura. Pero más tarde, hoy día, critican a los pueblos indígenas la pérdida de su cultura y su lengua. Entonces hoy día están tratando de imponer o de pedir o de gestionar que los propios indígenas puedan recuperar su lengua. Pero los recursos que se entregan a través del Estado para este proceso son muy mínimos, son exiguos. Y eso indica de que realmente, aun cuando existe la conciencia en el país de la existencia de la multiculturalidad, los estados y los gobiernos no han tomado las medidas necesarias para que esa multiculturalidad sea respetada y se pueda expresar plenamente en todos los niveles de las instituciones del Estado. Y eso corresponde a todos los gobiernos, no estoy criticando a ninguno, pero son todos los gobiernos hasta el momento que no han tomado, ¿cierto?, la decisión, no han tomado la decisión política sobre todo y la voluntad política de poder generar estos procesos para reivindicar, para sostener y para valorizar o valorar los conocimientos que existen en los pueblos indígenas, que también constituyen patrimonio de la humanidad y patrimonio de la nación. Para Neculpa y Nemal, es necesario también hacer una contextualización en la historia reciente de Chile para entender la fragmentación que ha existido en el pueblo mapuche y que ha servido para trabar este lento proceso de reivindicación, tanto territorial como cultural. Con el regreso a la democracia, se esperaba de que el Estado iba a comprometerse con mayor fuerza en resolver los problemas de las tierras indígenas. Que las tierras, sobre todo, generan un problema político bastante fuerte. Tanto en tierra, cuanto en los procesos culturales, la acción del Estado ha sido muy poca, menor. Porque si se quisiese hacer, hubiera la voluntad política de resolver este problema, ya mucho tiempo se habría hecho. Pero ahí estamos, es decir, estamos tratando de resolver pequeñas cosas con pequeños recursos para necesidades que son históricas y de muy larga data. Por supuesto, agravado con el asunto del gobierno militar, que dividió a las comunidades indígenas, las separó, las desintegró, las transformó en pequeñas propiedades, y hoy día las comunidades mapuches están lidiando con ese tipo de situaciones. Problemas internos. Son problemas internos más o menos graves. Entonces la solidaridad interna en las comunidades indígenas y sobre todo mapuches se perdió. Pero aún queda mucho de eso. Pero todo parte porque también las tierras deben ser entregadas o devueltas. No es que las tierras que se están solicitando sean nuevas tierras, sino que fueron las tierras que fueron legalmente entregadas. ¿Cierto? Del año 83 el Estado entregó determinada cantidad de tierra a los mapuches, 500.000 hectáreas, una cifra más o menos general. Pero de eso los que los mapuches están utilizando hoy día no son las 500.000 hectáreas, son 400.000. Entonces las tierras que fueron entregadas legalmente deben ser devueltas, simplemente se nos están pidiendo tierras nuevas. Eso en términos del asunto económico. Pero junto con eso también están todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo interno. Muchas veces se piensa de que los mapuches lo que queremos es entrar en el sistema capitalista de libre emprendimiento. Pero ahí se pierde la característica principal de las comunidades indígenas, que es su forma de vida solidaria, comunitaria. En lo que a mí me corresponde, en lo que es el asunto cultural,
yo creo también firmemente que mientras no se resuelvan los problemas de tipo cultural, de recuperación de su lengua y de su cultura, los problemas indígenas, los problemas de conjunto, como grupo o como sociedad, no se van a resolver. Y siempre esta relación difícil de la sociedad mayor con los pueblos indígenas va a ser considerada como una relación de conflicto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir cómo estos diferentes pueblos y estas diferentes lenguas pueden constituir una riqueza siempre y cuando ellas sean promovidas, sean valorizadas y sean protegidas. Digo protegidas porque todas las lenguas indígenas en América y particularmente en Chile están en peligro de extinción. Hoy día tenemos 2 pueblos en la zona austral de Chile que están en evidente desaparición: los Yagán y los Cahuéscar. Cahuéscar hay 15 personas hablantes y Yagán hay una sola. Entonces, una vez que esas personas fallezcan, ya no hay más lengua hablada o viva en nuestro país. Y por supuesto que las academias, las universidades lamentarán mucho el hecho cuando desaparezca esa persona. Pero lo paradójico es que mientras la persona está viva, nadie hace nada por valorizar y rescatar lo que aún queda de esa lengua. Si se mantiene el escaso apoyo a la contribución de una sociedad pluricultural, entonces las consecuencias pueden ser nefastas e irreparables. Si perdemos nuestras lenguas originarias, perdemos una visión de mundo, perdemos riqueza, no solamente para los mapuches, para los aymaras, para los rapanui, sino que para toda la humanidad. Tras el fin de la dictadura, se suponía que el avance en temas reivindicativos iba a subir con creces. Sin embargo, los hechos demostraron lo contrario, y en un empinado camino, el pueblo mapuche está consiguiendo pequeños logros, como por ejemplo, el reconocimiento de las lenguas indígenas el año 2006, cuando la CONADI creó el programa de recuperación y revitalización de las lenguas indígenas. También se suma la ley indígena, promulgada en el 93, la cual establece normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas. En 1992, el Ministerio de Educación reconoció la existencia de otros pueblos y creó el programa de educación intercultural bilingüe, entre lo más destacado. Basado en lo anterior, se han podido recopilar datos importantes para sacar conclusiones sobre las necesidades urgentes de los pueblos originarios. Las estadísticas, junto con decir de que las lenguas y la cultura están en pérdida, también indicaba que la mayor cantidad de población indígena estaba centrada en las grandes urbes, Santiago, Concepción, Temuco. Y por supuesto que eso es cercano del 50%, es decir, sobre 40% de la población total de los pueblos indígenas está ubicada en Santiago. Y la pérdida de esas lenguas y el interés y la demanda que existe de nuestros pueblos para poder recuperarla, entonces también se debería centrar en las ciudades. Y para ello entonces, tanto el Ministerio de Educación como la CONADI han echado a andar todo un programa especial para la recuperación de las lenguas, iniciando diversas iniciativas. Primero, el reconocimiento y la búsqueda de personas que tengan en su poder la lengua y la cultura, es decir, que sepan hablar. Y en segundo lugar, entonces también está el asunto de poder financiar con recursos didácticos y teóricos para justificar esta necesidad. Eso ya ahora es una realidad porque en todo Chile, en todos los niveles, tanto académicos cuanto administrativos y de personas del Estado, reconocen la alta demanda que hay de los pueblos indígenas y de los miembros de estos pueblos de poder generar un programa que pudiera recuperar la lengua y la cultura, porque ambas cosas están íntimamente ligadas. Es decir, no se puede enseñar solamente lenguas sin enseñar la cultura, y no se puede avanzar en la recuperación de la cultura sino que a través de la lengua. Por eso es muy importante el asunto que se comience a preparar una campaña, ¿cierto?, de alfabetización en las lenguas indígenas. Junto con ello también la estabilización o la normalización de los conocimientos indígenas que hasta hoy día han sido considerados solamente creencias y no tienen el respaldo académico de una estabilidad, o sea, normatizado. Y en ese proceso es que estamos desde el año 2006. Porque si el Estado y los gobiernos tuvieran la decisión política de incorporar o de integrar a las comunidades indígenas, a la sociedad mayor, en todo orden de cosas,
este asunto se habría resuelto mucho tiempo atrás. Pero no se ha hecho así porque los recursos que se entregan para el desarrollo integral o el desarrollo múltiple de los pueblos indígenas es muy pequeño el aporte. No hay realmente avances efectivos o avances que puedan realmente resolver la situación de los pueblos indígenas. Eso se reconoce porque siempre estamos al debe en lo que significa la devolución de las tierras usurpadas, de los procesos de integración cultural y educativo para los jóvenes, la educación que se le entrega a los jóvenes en las comunidades mapuches o las comunidades indígenas siempre es una educación de integración, pero no de valoración de los saberes que tienen los propios pueblos. En el aspecto lingüístico sabemos todos que ya estamos en camino a la desaparición y a la pérdida, y los recursos que se entregan para procesos de recuperación de lengua o de mantención o de estudio sobre las lenguas son muy mínimos. Entonces nosotros aquí como funcionarios de CONADI estamos tratando de hacer lo mejor posible para que esta situación pueda revertirse. Entonces tenemos varios programas. La CONADI tiene los programas de recuperación de las lenguas, de la defensa y la protección del patrimonio. Tenemos también un programa para el diseño curricular intercultural bilingüe. Existe un asunto de promoción y valoración de la cultura, es decir, una serie de programas, pero todos con recursos menores. Entonces ahí, dentro del ámbito académico se señalan, ¿no? Hay diferencias de opiniones, sobre todo los profesionales, antropólogos y sociólogos, que dicen que los mapuches hoy día ya no son los mapuches, y otros dicen que sí, que el asunto identitario o la identidad de los mapuches no pasa por generación histórica, sino que pasa por un asunto de tipo espiritual. Es decir, quien es indígena hoy día es quien mantiene sus criterios, su visión, su lengua, y no necesariamente que tenga que ser heredero de algún jefe directo, un lonco, algún tipo de cosas. A pesar de la falta de voluntad política histórica, diversas entidades indígenas se han ganado un espacio en la urbe para tratar de mantener las culturas ancestrales y expandir su cosmovisión a través de la educación formal. En el caso del mapudungún, esta lengua tiene el afán de intervenir en la educación tradicional de Occidente para no solo traspasar un idioma atávico, sino que también para difundir los valores ligados al mundo comunitario y ligado al respeto por la naturaleza. ¿Por qué? Porque la cultura mapuche, cada palabra, como decía Lala, también tiene todo un trasfondo, tiene un mundo, una cosmovisión, una forma que no se puede llevar a la ciudad y ver de una forma aislada. Todo nuestro vocabulario tiene que ver con la naturaleza, con la vida en la naturaleza, la lluvia, la tierra, el río, los colores, todo tiene que ver con este mundo que es muy diferente a la ciudad, donde hay cemento, donde uno no puede ver las estrellas en la noche, toda la noche hay luces, entonces es otro mundo. Sí se puede hablar mapudungún en la ciudad, hay que crear neología, porque hay muchas palabras que no las tenemos en nuestro idioma, que son todos estos conceptos modernos que tienen que ver con el computador, teléfono, etc. Pero sí se puede entregar a los niños, más que el idioma, una identidad que pertenece a un pueblo, que se fortalezcan como persona, como una persona mapuche que pertenece a un pueblo que tiene una historia, tiene una lengua, pero tiene una historia extraordinaria. Nuestro pueblo, como todos los pueblos originarios de América, cada pueblo tiene su propia cosmovisión, una forma de ver el mundo. Entonces, entregar esos elementos fundamentales sí se puede, pero en un contexto que no nos pertenece. Yo le decía, y me da mucha pena cuando destrozan una planta, un arbolito, porque tienen vida. La vida, porque todo el mismo aire que respiramos, y nosotros no le damos gracias a nadie, pero tenemos ese aire porque que nos da vida a diario a nosotros. En cambio, allá en nuestros antepasados, nuestros abuelos, ellos hacían en la mañana, a las 6 de la mañana, lo primero que mirando hacia la salida del sol, y hacían sus oraciones por un día más, y que los animalitos fueran creciendo, la cosecha se fuera dando. Aquí no, pues aquí no hay esa rigurosidad, sino que aquí se vive el día a día, no se respeta nada.
Allá si canta un pajarito y saben cuando el pajarito es nuevito o cuando ya es viejo. Y aquí tú ves, se sentí un pajarito, pero ¿tú crees que lo va a distinguir alguna persona que esté aquí en Santiago? ¿Se te imagina a ti que pueda distinguir un canto de un pajarito? ¿Cierto que no? Pero tú sí lo puedes percibir en el campo. Es así como los actores encargados de conservar la lengua en el contexto urbano también creen que el trabajo tiene que darse tanto en el campo como en la ciudad, para hacer válida la mixtura entre lo ancestral y lo moderno. Reconocer que como pueblo estamos fracturados. Claro. Vivimos una derrota militar en 1881 y que ahí fuimos anexados a territorio chileno y argentino. Entonces, después de esa fractura, de esa derrota militar, estamos tratando, llevamos un poco más de 100 años de volver a reestructurarnos como pueblo, de levantarnos. Entonces, por eso estamos en diferentes lugares, hay gente en la ciudad, hay gente en el campo, pero tampoco podemos idealizar el campo. Tampoco podemos decir que la cultura en el campo mismo está fortalecida, porque hay evangelización, hay problemas de salud espiritual. Entonces no podemos decir que en todos los lugares está fuerte o no está fuerte la cultura. Pero hoy en día, ¿cómo se está llevando la educación intercultural en las ciudades? En el caso de la lengua mapuche, la situación es clara. Todavía no es formal, es una enseñanza informal que se da a través de talleres y no dentro de un electivo o un ramo obligatorio en el colegio. Sin embargo, casi todos los niños son mapuches, los niños y las niñas son mapuches, entonces tienen un elemento común respecto a la experiencia, tienen abuelos, padres, han escuchado hablar del sur, que es el origen desde donde nosotros hemos llegado a las diferentes ciudades, ellos en busca de trabajo, de una mejor educación, los abuelos o los padres. Entonces de alguna manera existe este lazo, este vínculo con nuestra raíz principal. Frente al constante silenciamiento por parte de la sociedad predominante, los educadores interculturales han debido afrontar un gran desconocimiento por parte de los niños, quienes incluso ignoraban la tenencia de apellidos mapuche, teniendo que comenzar una ardua labor para incentivar el impulso por la educación ancestral. Pasa que más que estereotipo es el desconocimiento que se tiene hacia el otro diferente. Yo creo que eso es lo más importante, conocer al otro desde su propia experiencia hace que se derriben todos los prejuicios que pudiesen existir. Y eso se ha tratado de hacer y fomentar en los talleres. Conocernos mutuamente, la experiencia de cada uno de los niños, de dónde vienen, quiénes son sus padres, sus abuelos, cuál es su relación en este caso con los mapuches, desde su propia vivencia. Y desde ahí comenzar a construir el conocimiento mapuche, desde lo que ellos saben. De esta manera, los educadores interculturales mantienen una ardua labor con sus talleres para comenzar a concientizar desde pequeños a las futuras generaciones, que poco a poco comienzan a sentir el orgullo de sus orígenes ancestrales. Yo he tenido una linda experiencia. He tenido desde que empecé en el PIB hace unos 7, 6 años. Nosotros teníamos siempre, todos los colegios, una linda experiencia con los niños. Inclusive nosotros llegábamos a la sala y los niños no sabían que sus apellidos eran mapuche porque los papás nunca le habían dicho que su apellido era mapuche. A ese contexto. ¿Y qué significaba su apellido? ¿Qué significaba su nombre? Entonces ellos cuando ya saben, empiezan a aprender, dicen, uy, pero mi nombre dice algo. Mi apellido me está transmitiendo algo y yo ¿por qué no lo puedo transmitir? Trabajar, yo creo que la labor más linda es del educador, de los profesores. Los chiquillos tuvieron muy buena recepción, tanto con todas las novedades que venía del pueblo mapuche, más como lo entrega el tío Antonio. Eso para nosotros fue muy importante, ¿ya? Que tuvieron buena llegada y los chiquillos también les gustó, les agradó. Porque nosotros tenemos muchos niños con apellido mapuche. Es muy importante porque no podemos dejar de reconocer nuestros ancestros, entonces tenemos que tenerlos vivos, más en esta clase del lugar donde nosotros vivimos. Sin embargo, y como se dijo con anterioridad, los fondos estatales para invertir en la expansión de las culturas indígenas son insuficientes y no permiten que los niños logren sumergirse de manera profunda en los conocimientos básicos. Es que en Chile yo creo que son
los primeros pasos, pero muy básicos, muy elementales. Y nuestra lengua está a contratiempo, entonces tenemos que apurarnos, y yo creo que una misión de nosotros como pueblo, como propio pueblo mapuche, quien debe encargarse de transmitir la lengua a sus hijos, a los niños y a las niñas. El Estado está haciendo políticas relacionadas a revitalizar y fomentar nuestra lengua, el mapudungun y otras lenguas de pueblos originarios, pero no es suficiente, porque además se está haciendo en cursos de niveles ya mayores, tercero, cuarto, quinto, hasta octavo básico, primero básico. También se está haciendo en educación parvularia, pero tampoco hay... es como taller, no es oficial. Entonces el trabajo debe ser mucho más fuerte para poder revitalizar el mapudungun, y no solo el mapudungun, sino que todas las lenguas originarias que se están perdiendo. Ante este panorama, ¿qué se espera para el futuro? ¿Cuáles son los desafíos y metas a los que se deben llegar? Se genera todo un discurso dentro de los pueblos indígenas, un discurso de cosas de llamar la atención al Estado respecto a los pueblos indígenas. Hoy día, cuando hablábamos recién del asunto de la globalización, que es una fuerza poderosa que nos está imprimiendo a nosotros una forma de entender el mundo, en el cual siempre estamos tratando de integrarnos, ¿cierto?, a los países mayores, armando grupos y organizaciones internacionales y un montón de cosas. Los pueblos indígenas se resisten a eso. Entonces hay una fuerza de regionalización y de identidad que está mostrando un camino diferente. Que es posible que el ser humano o las sociedades humanas puedan relacionarse con mayor fuerza en este periodo que viene. Pero esa unidad debe lograrse en la diversidad. Esa unidad globalizada debe considerar las identidades regionales, debe considerar las características, ¿cierto?, de cada región y de cada pueblo. Entonces la situación y la permanencia del llamado conflicto indígena va a permanecer por mucho tiempo, mientras no se tomen las medidas adecuadas. Es decir, cómo paliar este asunto de los conflictos es simplemente tomando atención no solamente en la parte política, económica, sino que también en la parte ideológica y cultural. Si se toman esos aspectos, por supuesto que la relación entre los estados y los pueblos naciones, los pueblos indígenas, puede mejorar, pero este asunto no va a desaparecer. Entonces lo que necesitan simplemente es la aceptación y la ayuda para salir adelante con sus propias características. Ahora, ¿cuál sería la utopía? Lo que se espera realmente es que exista una verdadera integración y un verdadero diálogo intercultural entre nuestras culturas, tanto la cultura occidental, cristiana, digámoslo así, chilena en último término, junto con los pueblos indígenas de Chile. Es decir, que se respeten mutuamente y que puedan dialogar y conversar, porque el asunto pasa por ese asunto. Es decir, escúchame y yo te escucharé, porque los discursos por ambos lados son incomprensibles. ¿Ya? Cuando yo hablo como mapuche, hablo de tierra, no es la misma categoría o el mismo concepto que tiene el gobierno, el Estado, los políticos sobre tierra. Si yo hablo de cultura, no es el mismo concepto que se tiene en la academia, en las universidades, con lo que como indígenas entendemos lo que es cultura. Es decir, si analizamos todo ese tipo de conceptos, todos tienen diferencia. Entonces tenemos que buscar ese diálogo para poder entendernos y saber conceptualizar bien cada tema o cada palabra que utilizamos en él. Entonces, si hacemos ese recurso, si planteamos ese tipo de cosas, por supuesto que la conversación, el diálogo, la consulta va a ser diferente. Y en ese sentido nos avala y nos apoya para ese tipo de gestión los instrumentos internacionales. Tenemos el convenio 169, ¿ya?, que todavía está aquí y que es un cúmulo de buenas intenciones, pero que el gobierno no ha sabido aplicarlo, no ha sabido darle cuerpo a ese asunto. Entonces hay que aterrizar ese tipo de instrumentos legales internacionales para aplicarlo. Y hay que reformular nuevamente una serie de otros procesos que son sobre todo los procesos educativos, de creación de conceptos, de conocimiento general,
inclusive de la aplicación de lo que son las ciencias. Ciencia en la universidad es una cosa y ciencia en las comunidades indígenas es otra. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cuándo nos vamos a entender? Cuando realmente entre todos podamos coincidir en algunas cuestiones importantes. Si llegasen a los niveles de decisiones políticas, gente que sepa, que tenga conocimiento de estas realidades de los pueblos indígenas, podremos resolver algunas cosas. Pero mientras estén en esos niveles gente que no tiene idea y tampoco tiene interés de estudiar lo que son las condiciones de los pueblos indígenas, es muy difícil la cosa. Inchín newen nge chikzao me ke in tain amul nyer puafil tain zumun tain keme ke wen tain ahmatu fal nge chi zumun fei meo inchin kisuke inchin tain mapuche ngen mulei tain amul nyer puafil tain zumun mulei tain newen tule la fil tain zumun tani nyam nag noel nyam nagle fei ta afaita mapuche afai inchin fei meo newen tukzawa in tain amuler puafil tain zumun katain kewun kai tain feyen tun katain mapuche ngen lelfun meu rumem leli waria meu ta rumem leli fei takzawa in kimela in tain zumun tain pichige chimeu fei ngechi mai ta montula in tain zumun kimeli in tain kewun tain keme kewun tain keme zumun fei ta nyam laya in tain nyam laya tain mapuche.